Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes para contarles 3 hechos que son noticia con el análisis respectivo con cada uno de ellos, situaciones que se han registrado durante esta jornada y le hacemos seguimiento permanente. El primero de ellos es Noticia México. La polémica está servida por cuenta de la nueva Guardia Nacional. La propuesta del presidente López Obrador de incorporar a 50.000 jóvenes lo enfrentan con la oposición. Este viernes, AMLO declaró que quienes lo critican son los mismos que antes aplaudieron la represión y las masacres. La respuesta evidentemente no se hizo esperar, las tenemos y tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Perú. El fiscal general de la Nación de nuevo se niega a renunciar, ahora lo hace este viernes ante sus colegas. Este hecho evidencia la crisis que atraviesa la justicia, que además se enfrenta con el Ejecutivo. De manera inédita, la ciudadanía se moviliza exigiendo un giro precisamente dentro del Ministerio Público. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, salimos de la frontera de América Latina, España, más exactamente Andalucía. Allí los conservadores allanan el camino para formar gobierno, pero necesitan a un potencial aliado, a Vox. ¿Recuerdan ustedes? Vox, un partido de extrema derecha que irrumpe por primera vez en un parlamento regional desde el retorno de la democracia. ¿Cuáles son sus condiciones para consolidar un ejecutivo? Se van a sorprender lo que están exigiendo. Tenemos además el análisis aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, defiende su política de transformación de la nación. Luego de anunciar la creación de la Guardia Nacional y convocar a más de 50.000 jóvenes para conformarla, niega que se trate de un proyecto militarista. AMLO asegura que más bien se trata de generar paz y tranquilidad, que es la que necesita la ciudadanía en un país fuertemente golpeado por el narcotráfico y la violencia. Aquí tenemos los detalles. El proceso de transformación prometido por Andrés Manuel López Obrador comienza a dar pasos agigantados en materia de seguridad. Luego de hacer una convocatoria pública el pasado miércoles para que 50.000 jóvenes se incorporen a conformar la Guardia Nacional, el presidente defiende su proyecto ante las críticas de la oposición política que se opone al proyecto por considerarlo militarista y que podría desencadenar violaciones a los derechos humanos. AMLO recordó la historia reciente. Los partidos que en el pasado aplaudieron la represión, las masacres, ahora resulta que les preocupa lo de la creación de la Guardia Nacional. Es un doble discurso. Entonces, que tenga la gente confianza que nosotros vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, sin el uso de la violencia. El presidente mexicano criticó la actuación de los cuerpos militares a manos de civiles en el pasado. Cuando han actuado y han habido excesos es porque se los ha ordenado siempre la autoridad civil. Pero yo nunca voy a ordenar que se reprima al pueblo. Nunca le voy a dar esa orden ni al ejército ni a la marina. AMLO afirmó que solo cuenta con 20.000 efectivos para garantizar la seguridad en México. Considera que es imposible mantener la paz y la tranquilidad del pueblo solo con operativos, lo que consideró como una estrategia fallida. El Ejecutivo Federal pidió tener confianza, ya que su gobierno va a garantizar la paz y la tranquilidad en la ciudadanía. Con la creación de la Guardia Nacional, AMLO pretende generar miles de empleos dignos y múltiples beneficios socioeconómicos para los jóvenes que decidan de manera voluntaria pertenecer al nuevo componente de seguridad. Este martes, el partido de gobierno Morena, con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa para reformar la Constitución a los fines de normar el nuevo proyecto de AMLO. La Guardia Nacional no pertenecerá a la Secretaría de Seguridad Pública, sino que será un componente más de las Fuerzas Armadas, junto al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Su máxima autoridad será el propio presidente de la República, secundado por el secretario de Seguridad. El gobierno saliente de Enrique Peña Nieto no pudo frenar los niveles de violencia,
cuyas cifras son alarmantes. La Secretaría de Gobernación reportó que hubo 15.973 homicidios entre enero y junio de 2018, lo que significa 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según esta autoridad, para fin de año, la cifra rondaría 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El crimen organizado es el primer detonante de la violencia histórica que vive México. La lucha entre los cárteles de la droga, el secuestro, el sicariato y la extorsión están a la orden del día. Ahí están los hechos, como les decíamos, en titulares con múltiples reacciones. ¿Qué dice el PAN? ¿Qué dice el PRI? ¿Qué dicen los opositores hoy en día al gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador? Por allí conversamos de inmediato con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Hola Eduardo, muy buenas noches. Adelante, te pedimos inicialmente que nos hables de esas reacciones. ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto saludarte, un gusto poder saludar al auditorio de Es Noticia en esta primera semana de 2019, con esta polémica que arranca bastante fuerte, sobre todo porque todavía se tiene que pasar por un proceso legislativo de bastante complejidad. Puedo decirte que por lo pronto la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha llamado a una sesión extraordinaria que iniciará a partir del próximo 16 de enero, en donde se estará discutiendo precisamente las reformas constitucionales que permitirán la creación de esta Guardia Nacional. Cabe decir, Tatiana, que la Guardia Nacional debe de ser aprobada no solamente por el Congreso y por el Senado, sino también debe de ir a los congresos locales de cada uno de los estados que componen esta República Mexicana. A partir de ello, se podrá ya realizar la aprobación y la conformación de esta corporación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en el centro de su estrategia de combate a la delincuencia, a la inseguridad y a la violencia que viene atravesando el país. Sin embargo, ha enfrentado fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos que consideran que esta es una forma de continuar la estrategia de militarización que habían puesto en práctica desde el sexenio de Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el presidente López Obrador ahora ha hecho varias consideraciones y ha puesto en claro distintas las formas de diferencia que habrá entre lo que operaron los gobiernos anteriores y lo que él estaría poniendo en marcha. Por un lado, ha dicho que habrá una importante capacitación en materia de derechos humanos y, como ya lo mencionaban ustedes, no habrá ningún tipo de represión por parte de esta corporación que ahora se estaría conformando. Además, ha señalado que no se trata de militares, se trata de policías que tuvieron formación en el Ejército, en la Marina y también en la Policía Federal. Además, ha señalado un punto muy importante, Tatiana, y es que la conformación de esta Guardia Nacional le permitiría también ahorrar bastante en los gastos que se han realizado en materia de estrategia para el combate al crimen organizado. Por otro lado, algunas de las preguntas que se han hecho los opositores es cómo es que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado la convocatoria a 50,000 jóvenes si todavía no se aprueba en el Congreso este tipo de enmiendas a la Constitución para que se conforme la Guardia Nacional. El presidente ha sido muy claro en decir que él lo que quiere es ir avanzando e ir ganando tiempo, pero confía en que se estará aprobando esta iniciativa que él está poniendo en marcha y que está impulsando desde su candidatura. Cabe decir que él ha dicho que no es suficiente el número de elementos que tiene ahora para poder hacer frente a la violencia que tiene el país y que además sería una irresponsabilidad. Eso lo acaba de decir ahora en su gira por Reynosa, en el estado de Tamaulipas, uno de los más peligrosos en este país. Lo ha dicho. Si se retira a los soldados, a los militares que ahora están participando en estos operativos en contra de la delincuencia, sería una forma irresponsable y quedaría la población en completa indefensión. Lo que está por verse, Tatiana, es si en verdad se estaría poniendo en práctica todo aquello que se requiere y que precisamente por lo cual han sido señaladas las Fuerzas Armadas por este tipo de ejecuciones extrajudiciales, además de constantes violaciones a los derechos humanos que tuvieron en el pasado. Así las circunstancias, y por lo pronto la próxima semana puedo decirte que habrá una serie de foros de consulta y de discusión en la que se estará escuchando a los gobernadores
también a las organizaciones de la sociedad civil que se han opuesto a esta Guardia Nacional, y se estará conformando una nueva propuesta posiblemente. Además, también ya ha habido algunas modificaciones que se han adelantado por parte del Congreso, en las que se dice que la Guardia Nacional no es una estrategia de corte permanente, sino que estará en funcionamiento en los próximos 5 años, y que a partir de ese periodo de tiempo el Senado de la República evaluaría cómo ha ido funcionando y podría tener la facultad, este órgano legislativo, de rechazar o de mantener este tipo de corporación. Gracias, Eduardo. Información que sumamos de inmediato al análisis. Para ello, seguimos en México. Nos acompaña Manuel Becerra, profesor del Instituto de Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nos acompaña desde Vancouver, en Canadá. Profesor Becerra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Mire, en principio a mí me parece que no hay de otra. Es decir, no es posible, como lo está manifestando el presidente, dejar a la población sin una protección por parte de la fuerza pública. Y si se parte de la premisa de que la estrategia anterior, la participación del ejército, la marina, inclusive la fuerza policíaca, se corrompió por una parte, cometió muchísimos delitos, violaciones de derechos humanos, es claro que se necesita de una nueva policía. Evidentemente, para eso se requiere toda una estructura jurídica, una nueva ingeniería jurídica que va desde la reforma a la Constitución, y eso lleva un poco de tiempo porque tiene que pasar a la legislatura de los estados. La otra cuestión es la convocatoria. A mí me parece que la convocatoria no tiene por qué asustar y no tiene que ser considerada como ilegítima, porque apenas es una convocatoria. Donde yo pondría mi tono crítico es que la estrategia debe de ser, y así se había manejado desde las campañas, debe de ser una estrategia de carácter integral, porque precisamente una de las críticas que se le hacía a los gobiernos anteriores era que la estrategia en contra del crimen organizado era una estrategia meramente militar de fuerza. Cuando era candidato, el ahora presidente dijo que tenía que ver, enfocarlo desde la perspectiva de las fuentes de la producción de la criminalidad. Y yo agregaría otra cuestión. El problema del narcotráfico no es un problema simplemente de carácter mexicano, es un problema de carácter internacional, de carácter transnacional. Y ninguna de las estrategias que se utilicen por la vía de la fuerza, como se está viendo en este momento, puede tener éxito si no se toma en cuenta una negociación a nivel internacional, fundamentalmente con los países consumidores de drogas, concretamente Estados Unidos, Canadá e inclusive Europa. Esa es una cuestión. Y otra, es un gran negocio precisamente todo ese tráfico de armas que existe en ese momento. Meter nuevamente, darle el perfil militar, me parece que no ayuda. Pero esta es una primera postura de parte de López Obrador. Habría que preguntarle qué viene después. Me parece que la prueba de 5 años que está él manejando es mucho tiempo. Profesor Becerra, hay varios hechos que me generan preguntas producto de esta primera reflexión que usted nos plantea. La primera, reforma constitucional. Parecería que es sencillo porque en el Congreso Nacional Morena tiene mayoría, es decir, el oficialismo tiene mayoría. No correría ningún peligro, ¿o qué cree usted? Recuerde usted que en este caso es reforma a la Constitución, y una reforma a la Constitución tiene que pasarse por las legislaturas locales. Puede existir una mayoría en las diferentes, recuerde usted que nuestro sistema mexicano es de carácter federal, cada estado de la República Mexicana tiene su poder legislativo, entonces tiene que ser aprobado por las legislaturas locales. Supongamos que no haya ningún problema, porque al final de cuentas
en esa discusión puede haber ajustes y eso es muy, muy sano. Lo que yo vería, le digo, es que hay que acompañar a esta reforma con una estrategia de otro tipo que no sea meramente militar, porque es claro, caer sin en duda, lo mismo yo lo entiendo, profesor Exacto. Becerra, pero déjeme profundizar más desde la misma perspectiva Perfecto. política, porque el presidente López Obrador hoy incluso fuertemente critica a quienes lo critican, particularmente del PAN, que es un gobierno que ha estado o un partido que ha estado durante Sí, claro. distintos periodos en el Claro, gobierno y es sí. parte de esta tragedia que vive hoy el pueblo mexicano. Así que Exactamente. políticamente, ¿qué nivel realmente de discusión se podrá dar para sacar lo mejor de una situación en la que alguna salida tendrán que encontrar? Bueno, la crítica del presidente me parece que es adecuada y hay que tomar en cuenta que el PAN precisamente es el que desencadenó esta, entre comillas, guerra contra el narcotráfico y todo lo que se hizo posteriormente. Eso es indudable. En eso el presidente tiene toda la razón. Ahora hay que conocer, porque esto lo dijo en su campaña, él hablaba de retirar a los militares. Ahora, si bien va a retirar a los militares, va a poner otra fuerza pública que va a estar dependiendo de los mismos militares. La diferencia, como lo vimos en el reportaje, la diferencia es que esta nueva fuerza sí va a cumplir los derechos humanos, va a estar preparada en ese sentido. Eso habría que verlo, pero insisto, no se puede ese es el compromiso que él basar asume una nueva con la estrategia nación. Ese es el compromiso que él asume. La utilización de la fuerza pública, el cambio de una fuerza pública por otra. Exacto, ese es el compromiso que él asume en la defensa de los derechos humanos y de la propia de la población. Del PAN y después del PRI que lo retoma. Lo que se pensaría es que López Obrador vea en su propuesta integral, no solamente en esta parte de fuerza pública. Profesor Becerra, ¿usted me escucha? Profesor Becerra. Hola, profesor Becerra. Evidentemente bueno. Es que... Hola, ¿no se escucha? Bueno, lo hemos perdido. Le pido rápidamente a la producción que insista de nuevo en la comunicación. Es muy, muy importante poder seguir en esta conversación. Nos quedan otros temas fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, ¿qué será de la capacitación de los 50,000 jóvenes y jovencitas sobre los que ha solicitado el presidente que se sumen a esta nueva Guardia Nacional? Después de los 5 años, ¿qué sucederá? Y también, ¿cuál es la percepción de los organismos de derechos humanos sobre los encuentros de la próxima semana? Hay varios asuntos para seguir conversando. Vamos a revisar, entre tanto, lo que tenemos en la mesa, que tiene también que ver con el presidente López Obrador, porque en medio de toda esta polémica que hay relacionada con la Guardia Nacional, hay críticas con respecto a los recursos propios de él como político en su larga trayectoria. Él ha respondido también durante esta jornada en esa rueda de prensa que realiza temprano en las mañanas desde la ciudad en donde se encuentre, y lo tenemos en el titular. López Obrador presenta declaración de sus bienes en el país. Aquí está. El presidente de México presentaba este viernes ante los medios de comunicación su declaración de bienes patrimoniales para dejar constancia que no posee grandes propiedades a su nombre. El presidente aseguró que solo cuenta con una quinta de Palenque, propiedad que está a nombre de sus 4 hijos y que hace uso de ella como lugar recreativo. Así le sale al paso también a las críticas. Él dice esto: nunca me ha interesado el dinero. Lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, porque no todo el que tiene es malvado. Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortunas y bienes de manera legal con su esfuerzo. Ahí está lo que él dice. Recordó también que su salario como presidente de la República es de unos $5,550
40% menos de lo que cobraba su antecesor, recordamos, a Enrique Peña Nieto. Tras ser consultado por miembros de su gabinete que aún no han declarado su patrimonio, el Ejecutivo mexicano afirmó que todos, sin excepción, lo van a hacer por convicción. No tenemos a nuestro invitado, se quedan otros temas pendientes, otros asuntos que los veremos en otra oportunidad aquí en ese análisis de noticia, también en el servicio informativo de Telesur. Y nos vamos a la primera pausa. Al volver vamos a hablarles de Perú, es noticia Perú. El fiscal general de esta nación de nuevo se niega a renunciar y lo hace ahora ante los fiscales, sus colegas. Este hecho evidencia la crisis que atraviesa la justicia, que además se enfrenta con el Ejecutivo. De manera inédita, la ciudadanía se moviliza, como lo veíamos la víspera, exige un giro total en el Ministerio Público. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En noticia Perú, aumenta la preocupación de la población frente a la crisis fiscal que se vive en el país. Frente a la crisis, queremos especificar aquí no solamente sobre la situación de la Fiscalía, sino de la justicia en general. De hecho, la expresión clarísima de ello fue una movilización que se daba este jueves, donde se autoconvocaban a través de las redes sociales en ese descontento con el actual fiscal del país, Pedro Chavarri, quien se niega a dimitir luego de haber destituido a fiscales que trabajaban en el caso Lavallato y luego tuvo que haber tomado una decisión contraria. ¿Cuáles son las reacciones ante las circunstancias? Vamos a revisarlo. Movimientos sociales, estudiantiles y sindicales salieron a las calles de Lima y del interior del país para rechazar los intentos en el Ministerio Público de irrumpir en la lucha contra la corrupción. Su principal exigencia, la salida del fiscal general de la Nación, Pedro Chavarri Vallejos, quien decidió el pasado 31 de diciembre reemplazar a 2 fiscales a cargo de las investigaciones del caso Lavallato, a 2 semanas de conciliarse las pruebas por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Estamos expresando el repudio de la ciudadanía por la maniobra del fiscal Chavarri de pretender sacar a los fiscales Vela y Pérez de las investigaciones del caso Lavallato, más allá de que haya retrocedido por el aislamiento institucional en el que está. Nos parece que era muy importante que se manifieste la ciudadanía en las calles. Las medidas tomadas por el fiscal nacional de retirar a los fiscales de la investigación Lavallato fueron cuestionadas por el presidente peruano Martín Vizcarra, quien ordenó sanciones inmediatas contra quien intente obstruir la justicia en el país. El fiscal de la Nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú, causando la indignación de la ciudadanía, la misma que comparto. Queremos sanciones ejemplares para aquellos que le hayan jugado mal al país. Basta de impunidad. El fiscal general Chavarri, quien se niega a renunciar a su cargo, ha sido vinculado a redes de corrupción comprometidas con la investigación que encara la constructora brasileña y a los denominados Cuellos Blancos del Callao, una organización criminal dentro del Poder Judicial, según lo denuncia la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú. En medio de uno de los escándalos de corrupción más grandes en Latinoamérica, donde existen fuertes vinculaciones con antiguos presidentes peruanos, continúan los intentos de burlar las investigaciones dentro del mismo Ministerio Público. El encargado de hacer justicia, acciones que la población peruana no pretende dejar pasar por alto. Jaime Herrera desde Lima con más de este complejo panorama que enfrenta el sistema judicial del país. Jaime. Muchas gracias por el pase, Tatiana. Te saludo desde Lima. En efecto,
una situación bastante compleja la que se vive al interior del sistema de justicia peruano, después de los actos de corrupción que se habían develado y que además ha generado una serie de reformas al interior del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora le toca a la Fiscalía, al Ministerio Público, órgano encargado justamente de denunciar y de seguir los casos penales que se siguen aquí en el Perú, como el caso de lo que ocurre de corrupción. Y a pesar de que hay una gran cantidad de gente en las calles, no solo en Lima, sino en todo el país, pidiendo que el fiscal de la Nación se vaya porque estaría involucrado en actos de corrupción, con la trama de corrupción Lavajato, que además habría, de algún modo, según han denunciado, impedido que avancen los casos que involucran, por ejemplo, al fujimorismo o al expresidente Alan García Pérez. Él se mantiene. Esta tarde, inclusive, se reunieron en el Ministerio Público los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, que son 5, incluido el fiscal de la Nación. Los otros 4 fiscales le han pedido también que lo mejor frente a esta crisis, a esta situación de protestas, es que renuncie. Sin embargo, Pedro Chávarri, el fiscal de la Nación, ha dicho que no lo va a hacer, va a permanecer en el cargo a la espera de lo que se resuelva en el Congreso de la República la próxima semana. Recordemos que el presidente Martín Vizcarra ha presentado al Congreso de la República un pedido para que se declare en emergencia al Ministerio Público y se elija una Junta de Fiscales Supremos transitoria mientras se reestructura esta entidad del sistema de justicia. Pedro Chávarri ha dicho que va a esperar que ello suceda. El día lunes se estará reuniendo el Congreso de la República para debatir esta propuesta del gobierno, del Ejecutivo, y ahí se verá si es que el fiscal Pedro Chávarri continúa o no en este cargo. Lo que la gente está diciendo en las calles, las reacciones sobre todo de distintos analistas políticos, movimientos sociales, es que la permanencia de Chávarri le hace bastante daño al sistema de justicia. Ya lo habíamos mencionado hace un instante. Por ejemplo, él ha sido involucrado en los actos de corrupción, así como otros fiscales que conforman la Junta de Fiscales Supremos de esta alta esfera del sistema de justicia. Habían audios que se han difundido y él estaba involucrado en ellos. Entonces, es por ello que debe retirarse. Pero además, ya el reciente acuerdo que se iba a firmar con Odebrecht para que esta empresa entregue información al Perú sobre los actos de corrupción cometidos durante los últimos gobiernos, prácticamente se está retrasando frente a esta crisis al interior del Ministerio Público. Por eso es que la permanencia de Chávarri, dicen la mayoría, afecta al nivel de justicia, a los casos que se vienen desarrollando actualmente, pudiendo además generar impunidad sobre algunos actores que recientemente vienen siendo investigados, tal como lo habíamos mencionado el caso de Keiko Fujimori y el expresidente Alan García. Con esa información, Tatiana, nosotros volvemos a estudios. Adelante. Gracias, Jaime. Así pasamos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Martín Guerra, es analista político, escritor, miembro de la Organización de Izquierda Socialista. Nos acompaña también desde Lima. Martín, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, qué gusto escucharlos. Igualmente, muchísimas gracias. Le enviamos un abrazo de feliz año 2019 para usted. Déjeme preguntarle algo, muchísimas gracias. ¿Quién sostiene o cómo se sostiene el fiscal Chávarri? Se ha enfrentado al Ejecutivo, se ha enfrentado incluso a la propia ciudadanía y, como decíamos bien, titulares, de manera inédita a una población que sale a manifestarse en contra de un fiscal general del país. Eso no es muy común, muy típico ni en Perú ni en América Latina. Así que la pregunta inicial es, ¿qué lo sostiene? Bien, primero habría que plantear el tema como lo vemos desde aquí. Entender que solo es la lucha contra la corrupción que supuestamente emprendería el Estado peruano, que supuestamente representa al pueblo que está en las calles a través del presidente Vizcarra, contra la corrupción del partido de los fujimoristas y del expresidente Alan García y muchos apristas enquistados en las mafias, sería tal vez errado. Porque recordemos que el fiscal Pedro Chávarri, cuando es elegido, y se le eligió hasta el 2021, el presidente Vizcarra sustentó que él iba a liderar la lucha contra la corrupción. Y ahí toda la población en aquella época manifestó que cómo Chávarri iba a liderar la lucha contra la corrupción si Chávarri estaba acusado de una serie de actos de corrupción. Y descarados además, porque había mentido al Ministerio Público, había dicho desconocer a personajes que estaban sindicados y hasta presos por corrupción,
y además apenas comenzó sus gestiones, inició la cobertura de los procesados por corrupción, es decir, cubría a estos personajes, escogía a sus testigos, cerraba casos, es decir, totalmente ligado con la corrupción. Sin embargo, pasaron los meses y el Ejecutivo no se manifestaba directamente frente a esas acciones de quien representaba de alguna manera al Poder Judicial. Lo que nosotros vemos que aquí está ocurriendo es un juego entre dos fuerzas de la derecha. Una derecha liberal que pretende mostrar un rostro popular, populista, tal vez diríamos, a través de los aparatos del Estado, que es la derecha representada por el presidente, que al mismo tiempo además tiene otra actitud en el exterior. Recordemos que hoy ha salido un comunicado de la OEA, validado por el presidente Martín Vizcarra como representante del Perú, bueno, no de la OEA, ¿no?, sino del Grupo de Lima, pero bueno, prácticamente en los últimos tiempos viene a ser lo mismo, y está promoviendo intervencionismo contra la política venezolana, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además el presidente Vizcarra ha asistido también a la asunción de mando del presentable presidente de Brasil. Entonces, por fuera tiene una política bastante ligada al imperialismo y a los intereses de las transnacionales, y dentro del país Vizcarra se manifiesta como un demócrata que trata de luchar contra la mafia. Pero lo que estamos viendo es que muy probablemente Chávarri vaya a ser una especie de chivo expiatorio, aprovechándose de la ira del pueblo que ya no quiere más corrupción, que eso se ha validado en marchas poderosísimas, iniciando el año y a fin de año en todo el país, contra la decisión que había planteado Chávarri de sacar a los fiscales que de una u otra manera representan la lucha contra un sector de la corrupción, porque recordemos que se está acusando solo a políticos, pero no tanto a los empresarios que están detrás de estos políticos, porque estos políticos participaron en las mafias ligadas a Odebrecht, representando intereses de transnacionales y también de poderes económicos locales, entonces que tienen medios de comunicación incluso. Entonces ellos son los intocables y solo se manifiesta, digamos, a los rostros visibles que son la política de esta ultraderecha representada por el fujimorismo y el aprismo. Lo último sobre esto, en esta pugna de poderes, Chávarri como chivo expiatorio pues, tentó sacar a los fiscales, y entonces como el pueblo salió a las calles tuvo que echarse para atrás, fue presionado además para echarse para atrás, incluso traicionado por la misma gente que lo había blindado en el Congreso, y eso nos dice qué es lo que está ocurriendo. Lo que se estaría jugando aquí es la libertad de Keiko Fujimori y el no procesamiento de Alan García, que desde que se le negó el indulto, el exilio al Uruguay, ahora no pasa nada, Alan García sigue libre. Martín, entonces, en todo caso, mira, con respecto a la situación judicial de Keiko Fujimori, eso es muy importante revisarlo y contarle a la audiencia que hoy se mantiene la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. ¿Cómo veremos entonces, en términos de implicación política, esta situación la próxima semana, cuando de nuevo el Congreso se reúna para discutir el caso del fiscal Chávarri? Claro, yo creo que si sale Chávarri, la población que en este momento está, digamos, gestando un proceso de unidad, pero que todavía no logra enhebrar una herramienta política poderosa para poder cambiar el estado de cosas, la población se va a sentir de alguna manera satisfecha, porque Chávarri en este momento es la cabeza de turco de todos los males del país, ¿no? Que no quiere decir que no deje de ser un corrupto, porque las pruebas están ahí, ¿no?, al canto. Sin embargo, ese no es el trasfondo. El trasfondo es qué va a hacer el gobierno, solamente defenestrar a un fiscal, iniciar algunos procesos que todavía no tienen luces de llevar a prisión a nadie, solo son prisiones preventivas, y en el caso de Alan García ni eso, mientras que está planteando un paquete de leyes laborales que están echando por tierra una serie de derechos que tienen los trabajadores en el país, los pocos derechos laborales que se tienen en el país. Se ha planteado la privatización del agua y una serie de medidas que está haciendo este gobierno, tanto en el plano internacional como nacional, que vienen a profundizar el neoliberalismo, pero en lugar de que este sea dirigido por los fujimoristas y los apristas, ahora va a ser dirigido por Vizcarra. O sea, hay que tener cuidado. No solamente debe ser el análisis para ver si los corruptos, las cabezas de la corrupción van o no van presos, que yo dudo mucho que con este gobierno vayan a ir presos y se defenestre a Chávarri, sino que se cambie la carta de juego del neoliberalismo. Eso no se está planteando, más bien se está profundizando el neoliberalismo. Yo creo que este juego entre Chávarri sí y Chávarri no es solamente un juego del gobierno, valga la redundancia, para, digamos, ir dilatando las luchas de las calles que el pueblo está planteando cada día con más fuerza y más organización.
Oportunidades políticas, diríamos, como a manera de titular. Sí. ¿Cómo lograría realmente un cambio? Una reforma constitucional, un cambio desde el sistema judicial por completo, es un asunto muy complejo porque estamos hablando nada más y nada menos de una situación transversal para el país que es el sistema judicial en su totalidad. Hemos visto cómo, por ejemplo, Chávarri está involucrado en un caso de corrupción que no es en la capital, que no es en Lima, es en una ciudad bastante distante del país. Eso también nos llevaría a pensar si es que eso se ve reflejado en toda la nación. Así es, el Poder Judicial peruano está corrupto hasta los huesos. A los dirigentes sociales de los últimos años que han participado en la defensa del agua, contra las transnacionales mineras, se les abre juicios en todo el país lejos de su localidad para desgastarlos, eso es cierto. Y así esa es una sola muestra de las muchas que hay de cómo funciona el Poder Judicial. Que necesita una reforma, la necesita. Pero ¿quién la va a liderar? ¿Chávarri? O sea, ¿el corrupto va a reorganizar a los corruptos? Eso no lo cree nadie, ¿no? Entonces, lo otro, sacando a Chávarri, ¿vamos a lograr algo? Tal vez deshacernos de un mafioso en el Poder Judicial, pero mientras la Carta Constitucional, creada por el Fujimorismo en el año 93, siga dirigiendo los destinos económicos, sociales y jurídicos de la patria, esta corrupción va a cambiar de rostro, pero va a volverse a manifestar, porque los contratos sociales, las leyes laborales, los contratos con las empresas transnacionales siguen siendo los mismos, neoliberales hasta el tuétano. Y neoliberalismo es sinónimo de corrupción, y eso ha sido demostrado en todo el continente. La larga noche neoliberal solo trajo blindaje a las empresas transnacionales, blindaje a los corruptos y además creó las mafias, que eran algo así como las bisagras de los poderes económicos respecto a la población. Entonces eso preocupa mucho porque podría perderse una oportunidad de cambio. La gente en las calles, eso no es idea mía, está planteando en todo el Perú, desde este año ya con mucha fuerza, asamblea constituyente con poder popular, que es una figura interesante. O sea, se le exige a las autoridades, no lo van a hacer, pero se les exige que convoquen una asamblea constituyente. Yo creo que estas luchas contra la corrupción están fogueando a nuestro pueblo y están enseñándonos a organizarnos mejor, a crear una herramienta que pueda cambiar las cosas. Obviamente, estamos de acuerdo con todo lo progresivo que se pueda lograr desde cualquier instancia. Martín, algo también que llama la atención porque en medio de todos los obstáculos que se generan en términos de justicia con el caso Lavallato, la corrupción, en el caso que involucra básicamente a los expresidentes del país, hay ciertos avances. Si hay tantos obstáculos, ¿esto cómo se ha logrado? Bueno, hay avances en cuanto a que se ha difundido a través de los medios. ¿Y esto cómo se ha logrado? ¿Quiénes han logrado pasar esa barrera del obstáculo para avanzar? ¿Para avanzar en qué sentido? Desde el mismo sistema de la justicia, es decir, ¿qué fiscales logran romper esa barrera para poder avanzar y presentar ciertos resultados en el caso de corrupción de Lavallato? Claro, Vela y Pérez, ¿no? Son algunos, y jueces también importantes que de alguna u otra manera, con todas las críticas que se les pudiera hacer, han asumido una visión contra la corrupción, y eso se saluda definitivamente. Pero la gran pregunta que se hace el pueblo es, ¿solamente arrestando, iniciando un proceso de prisión preventiva a los líderes de las mafias, de la corrupción, se va a cambiar esta corrupción que está coyunturalmente, profundamente enraizada en el país? ¿O se necesita también un cambio en las reglas del juego? Por eso se plantea la Asamblea Constituyente. Nos preocupa mucho que solo sea una persecución a aquellos que han sido las bisagras del poder económico y se cambie uno por otro, ¿no? Entonces, recordemos que estamos en el 2019 y ya el otro año es año de campaña electoral porque nos vamos al Bicentenario. El Perú cambia su poder ejecutivo y legislativo en año de Bicentenario de nuestra independencia. Y la población tiene pues muchas ilusiones respecto a que se pudiera ya de una vez por todas decirle no a la corrupción como un inicio de cambio para el país. Porque aquí la situación económica está crítica. Hay una crisis que está cabalgante, pareciera no notarse, pero que está empobreciendo a nuestro pueblo. Y la base social está muy golpeada. Entonces, no creo que se trate solamente de Chávarri sí o Chávarri no, sino que es lo que hay detrás de este reacomodo de las fuerzas políticas, de esta pugna entre la derecha que estamos describiendo. Yo te pediría que siempre hagan el análisis de cómo se comporta el presidente Martín Vizcarra en el plano internacional. Pareciera que maneja una escopeta de 2 cañones. En el plano internacional, a favor de los poderes más perversos. Y en el plano nacional, supuestamente a favor del pueblo. Hay ahí una relación que hay que descubrir, una dialéctica que no está tan clara hacia dónde apunta el gobierno, qué significa el vizcarrismo. ¿Es en realidad una lucha contra la corrupción?
Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Pasa solamente por arrestar personas? Que, por cierto, todavía no hay luces de que se les vaya a condenar. El caso flagrante de Alan García, por ejemplo, está libre de polvo y paja y es un intocable. Y sabemos que su partido tiene penetrado el Poder Judicial hasta los huesos. Entonces, mientras que Alan García no vaya preso, nuestro pueblo no cree en estas medidas de cambio verdaderas que se puedan plantear a través del Ejecutivo. Una situación muy, muy compleja que nos ayudas a dilucidar con estos ejemplos, pero ahí está el gran desafío para el pueblo, sobre todo cuando me hablas del proceso electoral. Es al final de cuentas en esa encuesta que el pueblo tendrá que decidir para saber si continúan tal como están o si hay una posibilidad de cambio. Martín, muchísimas gracias por ese análisis, un placer y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, nos vamos hasta España, más exactamente hasta Andalucía. Allí los conservadores allanan el camino para formar gobierno, pero necesitan a un potencial aliado, a Vox. Se trata, Vox, de un partido de extrema derecha que irrumpe por primera vez en un parlamento regional español desde el retorno a la democracia. ¿Cuáles son sus condiciones para consolidar un ejecutivo? Vamos a revisarlas y ustedes se sorprenderán. Ya venimos con más de Noticias. Volvemos a Es Noticia España, más exactamente en Andalucía, en donde se tensan las alianzas conservadoras. Representantes del partido de extrema derecha Vox amenazan al PP y a Ciudadanos con no sumarse a la alianza para formar gobierno en caso de que la coalición no incorpore su programa en la agenda del Congreso Regional Autonómico. Entre las condiciones que Vox exige a sus potenciales aliados está el cerco a la inmigración de indocumentados, la realización de una auditoría de gastos de la Junta y el desmonte del fomento de la inversión y el emprendimiento. Sin embargo, el asunto más espinoso es la eliminación de las subvenciones a asociaciones que luchan contra la violencia de género. El presidente de los populares, de los PP, Pablo Casado, escuchen esto, anuncia que su partido estudiará la creación de una línea de ayuda para hombres maltratados. Él dice que hay un alto porcentaje en España de esta situación. Pero en la otra orilla se ubica Ciudadanos. La presidenta del Parlamento, Marta Busquets, afirmó que en relación a la violencia de género no se puede dar ni un paso atrás. En este escenario está por verse si la coalición logra investir a Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular. Seguimos sumando información, vamos hasta Andalucía con nuestro corresponsal Sergio Rodrigo. Sergio. Muy buenas noches, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. La situación política se vuelve a complicar. El grupo ultraderechista Vox ha amenazado en que no apoyará el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular aquí en Andalucía, una región que vivió las elecciones regionales el pasado 2 de diciembre. Ahora insiste en que sus 12 diputados no apoyarán este acuerdo. Insisten en que para ello habría que derogar la ley contra la violencia de género, así como devolver competencias al Estado y sumado a ello a diferentes políticas contra las migraciones. Lo ha señalado en varios medios de comunicación los diferentes dirigentes de este grupo ultraderechista, lo que complica la situación porque en el caso de no apoyar este acuerdo, Andalucía volvería a nuevos comicios regionales en la comunidad. Tienen 2 meses los diferentes partidos para conformar un acuerdo, si no se disolverá el Parlamento de Andalucía. La situación se puede incluso extrapolar hasta el resto de España porque de momento hay que recordar que 2019 será un año electoral para España porque están convocadas elecciones regionales, locales, europeas y posiblemente un adelanto electoral para las elecciones generales para elegir al próximo presidente del gobierno de España. De momento la situación se complica porque parece que los minoritarios en el Parlamento siguen mandando sobre el acuerdo del nuevo Ejecutivo, pero también sobre el resto del Parlamento que puede estar prácticamente bloqueado en las próximas semanas si no hay un acuerdo para cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía que perdió el PSOE en las últimas elecciones del 2 de diciembre. Ahí está la información, agradecemos a nuestro corresponsal en Andalucía, Sergio Rodrigo. Vamos con el análisis. Más temprano conversamos con Javier Moreno, él es analista, profesor en comunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid. Le preguntamos inicialmente qué implicaría para los andaluces y para el escenario político una posible alianza con Vox, tal como están las cosas. Eso nos decía el profesor Moreno. Pues, hombre, eso implicaría pues un cambio de escenario político en nuestro país, por supuesto, porque es la primera vez que una fuerza de extrema derecha, nítidamente de extrema derecha,
entraría en un acuerdo de gobierno, aunque no entraría, parece ser, dentro de una coalición de gobierno con reparto de consejerías y de poder, pero sí con sus votos son necesarios para ello. Por lo tanto, eso implicaría pues no solo el cambio del escenario político, sino también una normalización de una fuerza de extrema derecha en la que se apoyarían los otros dos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos. Y eso, pues bueno, supone una nueva fase en las relaciones políticas de nuestro país y por supuesto que va a afectar también a las elecciones venideras. Este mismo año, en mayo, tenemos elecciones municipales, varias elecciones regionales autonómicas y también las elecciones europeas. Por lo tanto, ya parece seguro que el partido Vox va a tener una presencia, pues bueno, ya importante en términos electorales y, por supuesto, también en términos mediáticos. ¿Podríamos decir que las condiciones que el partido Vox, este partido de extrema derecha, propone van en contracorriente de las exigencias de los andaluces? ¿O por el contrario, están los andaluces abiertos a una posible llegada de un gobierno de la ultraderecha? Esto nos decía el experto. A ver, la cuestión de lo que más o menos exige Vox no es tan relevante el centrarnos en los contenidos concretos de lo que está siendo actualmente la escenificación entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox de cómo llegar al acuerdo de gobierno en contenidos concretos, sino en la importancia que supone la banalización o la normalización de un partido de extrema derecha por otras dos fuerzas que hasta este momento habían presumido de ser democráticas, ¿no? Aunque por supuesto el Partido Popular tiene una larga tradición de pensamiento conservador y a veces ultraliberal y franquismo sociológico, pero en ese sentido lo que supondría es, por supuesto, pues una serie de medidas o una serie de formas que, pues por supuesto que tienen una canalización, porque es un programa político que se comparte con Partido Popular y con Ciudadanos, pero que también pues posiblemente suponga un rechazo por parte de buena parte de la ciudadanía. Actualmente, por ejemplo, estamos asistiendo a uno de los principales debates entre Vox y Partido Popular y Ciudadanos en torno a las leyes contra la violencia de género y la igualdad, y hay una escenificación acerca de posturas más o menos irreconciliables. Pero sí me gustaría dejar una cosa clara: no hay una gran diferencia entre Vox, Partido Popular y Ciudadanos en lo que respecta a Andalucía y a la formación de un gobierno. Hay más o menos consenso en que los tres se van a poner de acuerdo. Lo que hay ahora mismo es una diferencia de cómo escenificar eso. Vox quiere sentarse a la mesa a negociar, quiere aparecer en la foto, quiere tener el protagonismo que otros le quieren negar. En ese sentido, Ciudadanos, el otro socio de gobierno del Partido Popular, pues quiere evitar esa foto, pues porque se lo pueden afear sus socios liberales a nivel europeo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay desacuerdo en torno a la foto, pero hay acuerdo en torno a la conformación de un gobierno donde Partido Popular y Ciudadanos se repartirían el poder, pero siempre con el apoyo de Vox y de los votos necesarios en el Parlamento andaluz. Ante las amenazas de Vox de bloquear este pacto, de no abrirse una mesa de diálogo, le preguntamos al profesor Moreno cuál podría ser una posible solución de carácter política. Bueno, como te decía anteriormente, efectivamente la diferencia está más en una foto que en un problema programático. Lo que pasa es que Vox, como es lógico desde su posición política, ahora mismo no quieren soltar el protagonismo mediático que han adquirido y además, al ser la llave, al ser los votos necesarios para la formación del gobierno, pues ellos quieren hacer valer eso dentro de una teoría de que unas posibles segundas elecciones les podrían suponer un mayor apoyo. De todas maneras, no es tampoco cierto del todo que unas segundas elecciones le pudieran beneficiar, porque eso también podría permitir una mayor movilización del electorado andaluz, que ha tenido una altísima abstención en las últimas elecciones, precisamente como efecto reactivo. Por lo tanto, no hay un juego de suma cero entre los intereses de los distintos partidos políticos. Hay muchos intereses, pero parece claro que sí van a apurar los distintos partidos, y entre ellos Vox, las vías de negociación. ¿En qué sentido? En que posiblemente estemos ante varias semanas de escenificación del desacuerdo, varias semanas donde Vox va a seguir exigiendo sentarse en la mesa y donde pueden bloquear la conformación del gobierno por parte del Partido Popular, en el sentido de que sus votos afirmativos son necesarios para la configuración del gobierno. De todas maneras, quedan como mínimo 2 meses para que se llegara
a ese punto y bueno, todo parece apuntar, al menos en el ámbito político y también periodístico, parece que las líneas apuntan hacia finalmente lo que es algo que ya se ha dicho en público y en privado, ¿no? Que es un acuerdo entre los tres partidos que son, como se ha dicho en la campaña, una hidra con tres cabezas, ¿no? Porque forman parte los tres de un espacio conservador que se ha estabilizado en España y que responden a unas determinadas políticas pues, muy comunes y muy características de la derecha de nuestro país. Una hiena con tres cabezas, así lo han catalogado en Andalucía aquellos que están tan preocupados por la situación. Ahora, en este escenario es posible que se convoque de nuevo a elecciones. Aquí está lo que él nos decía. Creo que ahora mismo es una opción remota. Creo que ahora mismo además es una opción que hay partidos que no contemplan, entre ellos el Partido Popular y Ciudadanos. Finalmente ambos partidos tendrían que ceder en sus posiciones o el propio Vox pues también ceder en sus posiciones y reivindicaciones. Tenga en cuenta lo siguiente: la derecha por primera vez en Andalucía, después de casi 40 años de gobierno del Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, ha conseguido tener opción de gobierno. Eso implica que por primera vez son capaces de poder cambiar el rumbo político de una de las regiones que más estabilidad política han tenido en nuestro país desde la democracia reciente, ¿no? Desde los años 70. Eso le supone también un peso histórico, un papel histórico. Y creo difícil que alguno de esos tres partidos quiera desaprovechar la oportunidad ante unas nuevas elecciones que al que le pueden venir mejor, por supuesto, también es al partido derrotado en las elecciones, aunque consiguió la mayoría de votos, pero derrotado porque sus números no le dan para conformar un gobierno, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista está muy interesado en que vuelva a haber elecciones. Por lo tanto, cierta lógica política lleva a concluir que si el Partido Socialista es el primer interesado en que haya unas nuevas elecciones, sus oponentes serán los principales interesados en que no las haya. En un escenario tan complejo nos queda una pregunta para el profesor Moreno. ¿Queda allanado entonces el terreno para una posible investidura de Juan Manuel Moreno? Moreno, recordamos, es del Partido Popular. Esa es la negociación de estas tres organizaciones de la derecha y la extrema derecha, ahora a la que se ha sumado Vox. Sí, claro, es decir, los números no dan para que el Partido Socialista tenga una investidura, es decir, porque además las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos están muy avanzadas. Ya tienen un acuerdo firmado con medidas de gobierno, incluso con reparto de consejerías y una reorganización del poder autonómico. Y Moreno Bonilla solo necesita el voto afirmativo de Vox para ser investido presidente. Por lo tanto, es muy posible, porque además ya le digo que en principio estamos hablando de una, a mi juicio, una sobreescenificación de un acuerdo que ya está cantado y que simplemente pues están cada partido jugando sus cartas para presentarse como el que realmente determina la política en Andalucía. Por lo tanto, todo hace pensar que el acuerdo será factible y que finalmente el Partido Popular y su candidato Moreno Bonilla será el presidente de la Junta de Andalucía. Así está la situación en Andalucía. Agradecemos al profesor Moreno por habernos dilucidado, ayudarnos a entender esta situación tan compleja. El próximo martes hay una reunión que dicen será muy importante para avanzar en ese camino hacia la investidura del líder del PP como el presidente de la Junta de esta región autonómica de España, Andalucía. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Permanente seguimiento le hacemos de Noticia y aquí en el servicio informativo de Telesur al cierre del gobierno federal en los Estados Unidos. No es poca cosa que casi 1 millón de personas estén prácticamente sin trabajo y sin saber qué va a pasar con ellas. Todo esto se deriva en un capricho del huésped de la Casa Blanca, 5.000 millones para la construcción del muro, y se mantiene entonces la pugna entre republicanos y demócratas y los temas sustanciales pues nada que se plantean. Con eso los dejamos, será hasta el próximo lunes, sigan con nosotros.